Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Agenda Constitucional. Hoy estamos en un nuevo capítulo para seguir en esta tarea maratónica de ir revisando los contenidos principales, qué dicen los artículos, cómo se pueden interpretar de este texto, la propuesta constitucional. Estamos en nuestro panel ya cotidiano, ustedes los conocen hace mucho tiempo, Pamela Figueroa, Sebastián Soto, Patricio Zapata, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día, Bárbara, un gusto. Aquí ya en este segundo ciclo. Sí, pues están debutando en el segundo ciclo, Sebastián, Patricio. Buenos días, Bárbara, Pamela, Patricio. Buenos días, Bárbara, Pamela, Sebastián, un gusto. Hoy día desde mi casa. Bueno, hoy vamos a continuar con el trabajo que nos hemos encomendado. Vamos a abordar algunos de los temas del segundo capítulo. En esta oportunidad vamos a hablar de derechos fundamentales y garantías. Antes de comenzar, les quisiera comentar que es un capítulo muy extenso. Hay muchos derechos que han sido consignados y obviamente por cuestión de tiempo, lamentablemente no los vamos a poder abordar todos. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a hacer muchos capítulos tratando de recoger, no voy a decir los más importantes porque todos son importantes, pero sí los que pudieran generar quizá mayor discusión, debate, los que se necesita una explicación o interpretación. Desde ya los queremos invitar a que ustedes puedan revisar para que puedan informarse completamente. Vamos a estar también en las notas posteriores con el link, tenemos el acceso al texto para que ustedes puedan leer todos y cada uno de los derechos que han sido consignados. En esta oportunidad escogimos algunos que son bien relevantes y que queremos abordar en profundidad con Pamela, Sebastián y Patricio, y ya vamos directo al grano, comencemos. Dentro de este capítulo de derechos fundamentales y garantía, algunas definiciones básicas podemos encontrar en el artículo 18. Las personas naturales son titulares de derechos fundamentales. Los derechos podrán ser ejercidos y exigidos individual o colectivamente. En este mismo artículo también encontramos que los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos y que la naturaleza es titular de derechos reconocidos en esta Constitución que les sean aplicables. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Qué implica realmente en la práctica, en lo concreto, Pamela? Bueno, lo primero es que aquí ya se hace bien explícito la diferencia entre derechos individuales y colectivos. Ya a veces es difícil entender cómo eso puede ser, pero sí está establecido que los que somos sujetos de derechos somos personas naturales, ¿no es cierto? Personas en el fondo, no personas jurídicas, no organizaciones. Y el derecho en general establece que hay ciertos derechos, perdón lo reiterativa, que son individuales, es decir, que cada una de nosotras y nosotros como personas podemos ejercer, pero también existen lo que se ha llamado derechos colectivos, y eso existe no solamente en Chile, sino que a nivel global. Probablemente uno de los primeros derechos colectivos es el derecho de la autodeterminación, ¿no es cierto? La Declaración Universal de Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, habló del derecho de autodeterminación de los pueblos, entonces eso ya era un derecho colectivo. Y en general también otro tipo de derechos colectivos que existe en nuestra normativa son los derechos del trabajo, ¿no es cierto?, la sindicalización, huelga, etcétera, que tienden a establecerse legalmente, pero ahora en esta nueva propuesta constitucional hay algunos otros derechos colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas, que están específicamente relacionados con grupos de personas, no solamente con una persona individual. Entonces, creo que eso es interesante de irlo visualizando porque es muy explícito en este nuevo texto que no es tan explícito en nuestra Constitución vigente. Sebastián, ¿por qué amerita o no la separación? Porque en el primer punto de este artículo afirman que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales y se pone por separado. ¿Cuál es la diferencia en la práctica? ¿Por qué se pone por separado? Bueno, es una pregunta muy pertinente, Bárbara. Yo quisiera detenerme un segundito en la primera parte que tú señalas, porque cuando se explicita que las personas naturales son titulares de derechos fundamentales, se está haciendo referencia a una antigua discusión en la Convención, que también ha existido en el derecho constitucional hace mucho tiempo, que es respecto a la titularidad de derechos de las personas jurídicas, de las asociaciones de personas jurídicas o de hecho.
Y en este sentido es importante señalar que el borrador, la propuesta, mira con alguna distancia e intenta escriturar cuáles son los derechos que pueden reclamar personas jurídicas. Y si es que después vamos viendo en el centenar de derechos que se consagra, en algunos casos habla de las personas jurídicas también. Yo creo que eso es una mala técnica porque el derecho en los últimos 50 años, sobre todo en materia de derechos fundamentales, ha sido muy dinámico. Al principio se le reconocía casi exclusiva titularidad, es decir, quien podía reclamar un derecho solo a las personas. Pero con el paso del tiempo, la jurisprudencia, la doctrina y en general el ejercicio del derecho constitucional fue abriendo esos espacios a las personas jurídicas. El caso del recurso de protección es muy patente. En los 80 hubo una discusión, pero rápidamente fue superada y las personas jurídicas pudieron ser también titulares de la acción de protección. Y eso en el mundo ocurre lo mismo. Entonces, aquí creo que se intenta petrificar una fórmula diciendo cuáles son los derechos de las personas jurídicas y cuáles no lo serían, que creo que va a quedar rápidamente superada por la práctica. Y hay algunos ejemplos que pudiéramos dar quizás más adelante. Y luego está la cuestión de la titularidad de las personas colectivas o de los grupos colectivos, sean pueblos indígenas o también cuando estos se ejercen colectivamente. Y muchos de los derechos que vamos a ver más adelante ya no son derechos de personas, sino que derechos de grupos. Y eso también es una cuestión más novedosa, es una cuestión que tiene un par de décadas en el derecho constitucional, y en el fondo es que ya no es solo un reclamo personal, sino que también es un reclamo por yo ser parte de un colectivo, llámese pueblo indígena, llámese niños, niñas y adolescentes, llámese discapacitados, adultos mayores, etc. Y creo que hay ahí también una distinción. Pero si es que a mí algo yo pondría una luz amarilla y una crítica técnica es en este intento de separar la titularidad de personas naturales y personas jurídicas. Patricio, bueno, quizá voy a hacer algunas preguntas que son o muy básicas o no, pero pensando en quienes nos están viendo, ¿qué tan común es tener estos derechos colectivos o individuales en el sentido que hemos visto y existen mecanismos cuando muchas personas sienten o se les ha vulnerado un derecho, pueden ejercer una acción colectiva, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia de que el derecho sea colectivo en sí mismo y no individual, fundado entre varios? Pensando en las personas que nos están viendo y escuchando que no han estudiado derecho constitucional, no sé, yo creo que es bueno partir diciendo lo que estamos conversando es la herramienta especialísima que ofrece una constitución para proteger derechos. El derecho fundamental es un tipo de instrumento, un tipo de herramienta. ¿A quién le vamos a brindar esa mega protección, esa super protección? Me parece correcto que el proyecto ponga el acento en la persona humana. De hecho, en el artículo 17, que no lo estamos mirando expresamente, se dice que los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana. O sea, la persona humana tiene, digámoslo así, tiene asegurado este instrumento por el solo hecho de ser lo que es. En cambio, a mí me parece que cuando la Constitución dice a los grupos colectivos o después a la naturaleza le vamos a entregar también este instrumento poderoso, está de alguna manera tomando una decisión que no tiene la misma lógica. En el caso de la persona humana, el derecho fundamental es inherente, es decir, persona humana, derecho fundamental. Toda persona humana, derecho fundamental. Persona humana, siempre derecho fundamental. En cambio, en el caso de los grupos colectivos, tendría que haber una decisión en que nosotros dijéramos, este grupo va a recibir esta mega protección especial que se llama derecho fundamental, porque hemos conversado como comunidad de que este grupo, pueden ser los consumidores, pueden ser un pueblo originario, este grupo, las personas con una discapacidad, vamos a reconocer que para proteger mejor, en último término, a las personas humanas,
que integran ese grupo, tenemos que darle protección al colectivo. Y luego lo que es más polémico y más sorprendente para los profesores y para la comunidad chilena es que decidimos aquí, o se decide, entregarle la misma protección, derecho fundamental, a la naturaleza. Y ahí se dice, en aquellos casos, en aquellas cosas, en que esta Constitución lo va a desarrollar. Entonces yo creo que es importante no perder de vista que aunque uno le entregue esta protección especial a colectivos o incluso a animales, a un río, el punto focal inicial es la persona humana. Y a mí me parece que es importante entonces, ahora que estamos mirando el 18, que la persona que nos estén viendo sepan que en el 17 se dice los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana. No se dice que son inherentes a la naturaleza, no se dice que son inherentes a tales y cuales grupos, solo son inherentes a la persona. En lo demás es una decisión del colectivo. Ya, o sea, para que quede súper claro, Pamela, en el fondo uno puede decir el inherente a la persona, al individual, solo por el hecho de nacer, por el existir, tenemos ese derecho, mientras que los colectivos van a depender de la voluntad del país, del Estado, de lo que se determine. No está condicionado, no se puede modificar, se puede instaurar, se puede eliminar, a diferencia de los derechos propios de las personas, individual. Sí, bueno, yo creo que eso es bien importante lo que dice Patricio, porque es lo que nos hace clarificar que finalmente desde la Declaración Universal de Derechos Humanos se entiende que los estados, toda legislación del Estado tiene que ir respetando estos derechos fundamentales que son inherentes a las personas. O sea, nosotros como personas, como individuos, tenemos derechos que están por sobre, ¿no es cierto?, cualquier organización política u otra cosa. Entonces, eso es muy importante que se explicite en el texto constitucional, que es como se llama este capítulo, derechos fundamentales y garantías, porque después hay que ver cómo eso se va a garantizar, ¿no es cierto? Entonces, es muy relevante eso, que todos entendamos que cada uno de nosotros como persona tiene derechos fundamentales. Y hay derechos colectivos en algunas materias. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto? Que es como nos organizamos como Estado y nos podemos autodeterminar, que en el fondo es darnos nuestro gobierno, nuestra constitución, etcétera. Los derechos laborales, que también tienden a ser derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho a huelga, ¿no es cierto?, también pasa a ser como un derecho colectivo. Ahora, los derechos de los pueblos indígenas, que también se especifica, porque culturalmente los pueblos indígenas visualizan los derechos como derechos colectivos. También hay una cuestión de cómo históricamente, tradicionalmente, los pueblos han visualizado estos derechos, y así, ¿no es cierto?, con ciertos grupos que, como decía Patricio, la sociedad puede determinar que para proteger mejor esos derechos se va a entender ciertos derechos como derechos colectivos, pero está muy especificado en el texto la diferencia entre los individuales y los colectivos. Sebastián, con mucho respeto para no caer en caricatura, pero para hacernos cargo de una cosa que sí se discute en la opinión pública, ¿cómo fijar esa línea o cómo mirar esto para que no se entienda como un privilegio de ciertos grupos sobre otros, a diferencia de los derechos fundamentales inherentes a la persona, que todos tenemos lo mismo independiente de quiénes somos, dónde nazcamos, dónde vivamos, cuál es nuestra historia? Sí, bueno, ese es un aspecto importante a tener en consideración. Los grupos que son protegidos por derechos colectivos son grupos que tradicionalmente han sido considerados desventajados o que requieren por algunas razones una protección especial. Por ejemplo, clásicamente niños, niñas y adolescentes, que por diversas razones que podemos conversar, pero que creo que rápidamente coincidiríamos, el derecho protege, ¿no? Ahora, déjame hacer un par de puntos a lo que ha dicho tanto Pamela como Patricio, porque los derechos colectivos son más nuevos que los derechos individuales. El siglo XX, y bueno, incluso antes, la verdad, también el siglo XIX es un siglo de derechos individuales, el siglo XX, gran parte del siglo XX es un siglo de derechos individuales donde es la persona, por las razones que planteaba Patricio, pero principalmente por su dignidad, la que es protegida. Pero se inicia en algún momento del siglo XX una protección colectiva, y esa protección colectiva implica también una satisfacción colectiva, es decir,
para yo evaluar si está o no satisfecho el derecho, cumplido el derecho, lo evalúo colectivamente. Y un buen ejemplo es el derecho a la consulta indígena, que nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero lo cierto es que es un derecho que ya está incorporado en nuestro ordenamiento desde que aprobamos el convenio 169. Y el derecho a la consulta es un derecho colectivo en cuanto se ejerce colectivamente y se satisface colectivamente. Es decir, yo no tengo que consultarle a todos los integrantes de los pueblos indígenas, sino que tengo que consultarle al pueblo indígena. Pero eso, Bárbara, trae un inconveniente, o trae un desafío mayor, que es que en el caso de los pueblos indígenas, bueno, el convenio 169 dice a sus autoridades representativas, y aún así hay una serie de complejidades de qué son las autoridades representativas, y entonces a veces no son las autoridades representativas, en fin. Pero en la infinidad de derechos colectivos que propone el borrador, la verdad es que no es tan sencillo dilucidar, bueno, ¿qué significa? ¿Quién representa? ¿Quién es el titular de este colectivo? Porque entre niños, niñas, adolescentes, entre personas en prisión, entre discapacitados, adultos mayores, etcétera, etcétera, bueno, no hay una orgánica y tampoco la debiera haber. Entonces creo yo que la consagración de derechos colectivos también puede ser muy declarativa, y creo que lo es, o puede ser también traernos mucha discusión respecto a, bueno, ¿cómo entendemos satisfecho ese derecho? Y bueno, cada vez que analicemos alguno de estos escritos podemos discutir aquello, pero me parece que hay ahí una luz que determinar. Y lo otro, y con esto cierro, es que la cuestión de la naturaleza y la titularidad de derechos creo que es otra cosa completamente distinta. A mí me parece completamente alejada de cualquier estructura intelectual razonable de los derechos, porque lo que hace es debilitar los derechos de las personas, no los fortalece, los debilita. A mi juicio, deteriora esta idea de la persona como inherente en su dignidad, al llamar a otra cosa muy importante, como la protección de la naturaleza, y al entregar como derechos, al cual, digámoslo así, concederle derechos a la naturaleza. Y creo yo que eso es un error profundo de nuestra aproximación en este borrador. Bueno, los derechos de la naturaleza, ese sí que es un tema muy nuevo que se está recién empezando a discutir en el mundo. No tenemos muchos ejemplos, o quizá ningún ejemplo en otra constitución en el mundo, Patricio. Y por supuesto, quizá alguien que está mirando esto dice, bueno, pero a diferencia de una persona que ve vulnerado su derecho y que puede ejercer una acción, ya sea individual o colectiva, ¿qué pasa con la naturaleza? Yo creo que este es un gran tema. Una constitución esto puede ser una cosa mega obvia, es una obra humana. La constitución es una obra humana. Nosotros somos la especie que hace constituciones. Nosotros tomamos esa decisión. Y a mí me parece que inevitablemente en el centro de cualquier constitución va a estar la persona humana. Ahora, una constitución puede abordar la centralidad de la persona humana de distintas maneras. Este proyecto que se ofrece al país es bastante, ha sido dicho, es muy ecológico. Está atravesado. Hay gente que ha dicho que es ecocéntrico. O sea, que el centro ya no sería la persona humana, sino que sería la ecología y el ambiente. Hay maneras de entender esto. A mí me parece que dejar afuera del centro a la persona humana no corresponde a la realidad de lo que estamos haciendo. Este es un esfuerzo humano, repito, dirigido a mejorar la vida humana. Pero hay distintas maneras de entender la posición del ser humano en el mundo. Y hay una manera que podríamos llamar propia de la modernidad, donde somos dueños, no sé, Heidegger decía dueños del ente. Esa era nuestra relación con lo que nos rodea, somos los dueños. Entonces, nuestra centralidad es la centralidad del dueño. Y todo lo que está alrededor nuestro está a disposición nuestra para hacer lo que queramos. Y yo creo que reemplazar ese concepto, y vuelvo a citar a Heidegger, por la idea de que somos pastores del ser. El pastor no es dueño, el pastor es un cuidador del ser. Y la pregunta entonces que nos tenemos que hacer nosotros, que somos el centro,
¿Y cómo protegemos mejor el río? Protegemos mejor el río usando el instrumento top de nuestra caja de herramientas, que se llama el derecho fundamental, o podemos proteger bien el río usando otras herramientas. Es una pregunta práctica. Si nos convencemos de que el instrumento de esta caja de herramientas, que nosotros los seres humanos que mejor protege el río, porque el río no es algo sobre lo cual solo tengamos dominio, como una caja de papas fritas, sino que es algo que está confiado en nuestro cuidado y de lo cual dependemos, por lo que tenemos una relación simbiótica. Bueno, la decisión de repente es usemos este instrumento porque queremos proteger el río. Obviamente el río no pidió ser protegido, el río no hace marchas, el río no redacta artículos para... No, obvio, es muy fácil caricaturizar aquí esta discusión, pero creo que tiene mucho que ver con la manera, y creo que ahí la cosa generacional es muy visible, muy evidente. Una humanidad acostumbrada a verse como la dueña o señora, y una humanidad nueva que entiende que más bien somos pastores, somos cuidadores, es otra relación. Y en esto yo creo que la encíclica del Papa Francisco sobre el tema ambiental y la responsabilidad que tenemos nos obliga a extremar la imaginación para ver cuáles son las mejores respuestas técnicas para proteger aquello que está bajo nuestro cuidado. Pamela, ¿qué le parece esta innovación única en el mundo en que, tal como decía Patricio, o sea, es evidente que hay un acuerdo transversal en que hay que proteger la naturaleza por ella misma, por nosotros mismos también? El punto es establecerlo como un derecho que no pueden ellos mismos ejercer por sí mismos, en el fondo, o hubiera sido suficiente o una buena idea incorporarlo dentro de otras partes del texto como está efectivamente. Sí, yo creo que hay un problema evidente, ¿no es cierto?, de medio ambiente, que no solamente afecta a la naturaleza, eso afecta directamente al ser humano, afecta directamente a las personas, porque, claro, nosotros somos una especie que es muy creativa, pero al mismo tiempo es muy autodestructiva. O sea, todos los estudios científicos están demostrando que por no haber tomado atención a los estudios, la que ya venía señalando la ciencia por lo menos hace 70 años, estamos en la situación en que estamos hoy día. La constitución que propone la Convención Constitucional en términos de derechos salda muchas deudas, ¿no es cierto? Los niños y adolescentes, adultos mayores, pueblos indígenas. Entonces hay mucho como de resolver deuda. Yo creo que esta es de las pocas cosas que la Convención trató de mirar hacia el futuro, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo podemos resolver una cuestión que es muy compleja, que es cómo los seres humanos convivimos con nuestro entorno natural? O sea, una mirada más sistémica de la convivencia del entorno natural. Hoy día nosotros tenemos legislación, ¿no es cierto?, que refiere a que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente que no esté deteriorado, pero vemos que eso no fue ni por lejos suficiente ni mínimo para poder realmente resolver ese problema. Entonces yo coincido en que con lo que decía Patricio con respecto a las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones eso ya no lo ven como un tema de futuro, lo ven como un tema de presente y ven que eso tiene que resolverse de alguna manera. Se ocupó esta herramienta, yo creo que para poder darle como la fuerza, la prioridad más política, institucional, de que se orienten políticas públicas y legislación en esta materia. No sé cómo eso puede afectar o disminuir los derechos de las personas, porque ya hablábamos antes que los derechos individuales son inherentes, y estos derechos son otro tipo de derechos. Yo creo que esto va a marcar un ciclo político que va a tener un foco mucho más puesto en estas temáticas. Eso está pasando a nivel global, porque las nuevas generaciones se dan cuenta que ya no solamente hay que regular ciertas cuestiones económicas, ¿ya?, sino que hay que generar una relación del ser humano con la naturaleza de una perspectiva mucho más sistémica. Bueno, la Convención Constitucional dio una discusión que a veces era difícil seguir, había muchos científicos ahí, pero incluso se discutió qué es lo que es el ser animal, qué es lo que es la naturaleza. O sea, también hubo una discusión muy técnica de los estudios que se hacen, porque también sabemos que como esto no hay legislación, no hay recursos, hay muy poco estudio, tenemos muy poco conocimiento también de nuestra naturaleza. Sebastián,
¿Quieres decir algo para avanzar? Sí, mira, tres cosas muy sencillas. La primera es que en este aspecto el borrador avanza por un camino completamente equivocado a mi juicio y que solo ha seguido la Constitución de Ecuador. Es decir, aquí sí claramente se sigue como modelo la Constitución de Ecuador. Es verdad que otras constituciones del mundo abordan el tema de la naturaleza, por supuesto, del medio ambiente y su protección, pero ninguna lo hace con esta densidad y ninguna lo hace, salvo Ecuador, concediéndole derechos. Es verdad también que en otros países del mundo, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y tantos otros, por sentencias judiciales se les ha concedido derechos a un río, una pradera, pero esta es una decisión mucho más amplia, sin ningún límite. Por lo tanto, hay ahí un primer, creo yo, camino equivocado. Lo segundo, para tomar el punto que dice Pamela, ¿afecta esta declaración la protección de los derechos de las personas o no las afecta? Y yo creo que claro que las afecta. ¿Por qué? Porque esta Constitución sigue dos caminos que terminan al final, cuando uno tira la raya para sacar la suma, dándonos cuenta que hay una afectación de los derechos de las personas. La primera, que vamos a ir viendo a lo largo de todas estas sesiones, que transforma todas las aspiraciones sociales en derechos fundamentales. Un profesor, Rodrigo de la Voz, ha contado que esta Constitución es la que más derechos tiene en el mundo. Y claro, uno puede tirar derechos a la chuña, pero cuando uno transforma aspiraciones sociales en derechos, lo que hace es debilitar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, ha dicho un autor famoso, Ronald Dworkin, son cartas de triunfo, como comodines. Y si todos tenemos cartas de triunfo, la verdad es que nadie la tiene. La verdad es que sí, que todos tenemos un comodín en un juego de cartas, en realidad ese comodín pierde cualquier capacidad de imponerse a los otros. Pues bien, aquí se reparten comodines para todos, lo que hace finalmente, lo que termina por debilitar la fuerza de esos comodines cuando colisionan con otros derechos. Y más aún, ya no es solo una cuestión de inflación de derechos, sino que además entrega derechos a la naturaleza que aparentemente, al menos en el texto, parecen estar en igual nivel. Es decir, si hay una colisión de derechos el día de mañana, bueno, ¿cuál es el que triunfa? Y va a haber una discusión enorme que terminarán definiendo los jueces o quién sabe en quién. Por eso entonces yo creo que al final del día, por esta inflación de derechos que termina debilitándolos y por esta entrega de la herramienta principal, como decía Patricio, que nuestra civilización ha entregado para la protección de las personas, que llamamos derecho fundamental, también a la naturaleza, sin saber muy bien qué significa eso, es que terminamos por debilitar esta herramienta fundamental, esta carta de triunfo que se llama derecho fundamental. Bueno, Patricio, de hecho, el artículo que sigue de este establece que el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para abordar de forma progresiva la plena satisfacción de los derechos fundamentales que, tal como decía Sebastián y yo mencioné al principio, son muchos. También señala este artículo 20 que el financiamiento de estas prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales prenderá a la progresividad. Más adelante también existe la posibilidad de tutelar el cumplimiento de estos derechos, o sea, las personas podrían ejercer acciones judiciales contra la no prestación de estos derechos. ¿Cómo ve usted qué tanto se va a poder asegurar? ¿Cuál es el riesgo de tener tantos derechos que finalmente pase como en nuestras constituciones? Este es un tema que hemos discutido antes, en que muchos terminen en letra muerta. Yo quisiera poner un signo de interrogación sobre esto que se ha repetido tantas veces, que aquí tenemos una inflación de derechos, porque pasaríamos de un texto constitucional con 25 derechos, son los 25 numerales del artículo 19, a una constitución con, no sé, 64, 66. Yo creo que es un error decir que hoy día tenemos 25 derechos. La actual constitución, la actual, reconoce más de 50, porque hay un artículo en la actual constitución que le da la categoría de derechos que obligan todos aquellos que están en tratados internacionales sobre derechos humanos. Nuestros tribunales aplican desde hace 10 o 15 años derechos que no están en esa lista del artículo 19. La lista del artículo 19 es muy pobre. Afortunadamente,
no es la lista exhaustiva de los derechos. Afortunadamente, hace 30 y tantos años atrás, decidimos agregar a la Constitución actual un artículo 5 que importa, que trae a nuestro derecho constitucional un montón de derechos. Y lo que hace la actual Constitución, básicamente, creo yo, es poner al día el texto que uno compra, el texto que uno lleva en la mano y estudia y analiza, con ese fenómeno. Entonces, yo creo que es un error grave, digamos. Si uno mira, muchas de las cosas que ahora se explicitan son cosas que están en tratados internacionales. Derechos de la discapacidad, derechos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos una convención sobre los derechos del niño. ¿Cómo se van a decir que eso no está hoy día? Y que ahora mirando, sí. Patricio, para complementar, mirando el texto, son casi 100 derechos los que establecen en el capítulo. Y dime lo que, mira, que en el fondo hay una mirada, creo yo, reduccionista. Y es decir, los únicos derechos que tenemos hoy día en una constitución muy sobria, muy espartana en materia de derechos, son estos 25. Y ahora, en cambio, vienen con una especie como de inflación guatona de derechos oye, pero vamos viendo uno a uno. Yo hago un emplazamiento de estos derechos que se agregan ahora. ¿Cuántos de ellos están hoy día reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito? ¿Cuántos de ellos son aplicados por nuestros jueces y nuestras juezas como derechos fundamentales? Repito, no como intereses, no, como derechos fundamentales. Lo que pasa es que está oculto eso hoy día en esa referencia al artículo 5. Así que vamos viendo después, cuando hablemos de los presos, cuando hablemos de la discapacidad, de las diferencias neuronales, vamos viendo y vamos a ir encontrando. Y, por ejemplo, nuestros tribunales reconocen como derecho, por ejemplo, el habeas data, el derecho a la identidad. Entonces, digo, esto simplemente lo digo para no hacer comparaciones numéricas que pueden llevar a la persona que nos está escuchando a creer que los únicos derechos fundamentales que hoy día se reconocen, porque creo que le hacemos un flaco favor a la Constitución actual. O sea, creo que si ese es el argumento, significa que los derechos que hoy día tenemos son súper pocos y pobres. Afortunadamente, los derechos que hoy día reconoce la Constitución son muchos más que lo que está en el texto en virtud de este link que hace el artículo 5º, inciso 2, a todos los derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esos son también derechos fundamentales en la actual Constitución, gracias a Dios. Pamela. Sí, yo tiendo a coincidir. Yo creo que lo que hace fundamentalmente el nuevo texto es actualizar muchos derechos que están en los tratados internacionales, especificar algunos, y yo creo que me parece que es muy relevante porque creo que gran parte, ¿no es cierto?, de la discusión de los últimos años en términos de legislación, política pública y cambio constitucional tenía que ver con el reconocimiento de estos derechos. O sea, una cuestión sustantiva que tiene que hacer el texto constitucional es explicitar cuál es el pacto social que tiene también una comunidad. También es importante señalar que si uno mira estudios comparados, yo estuve mirando algunos estudios comparados de constituciones que establecen y garantizan derechos, eso no significa necesariamente, porque yo entiendo que existe una hipótesis jurídica que en el fondo, ¿qué pasa si todas las personas que tienen todos estos derechos lo hacen exigible al mismo momento, en el mismo lugar? Eso es un poco lo que siempre se plantea como el riesgo de establecer derechos. Pero todos los estudios comparados lo que muestran es que en general los países que establecen más derechos lo que hacen es motivar legislación y políticas públicas que expliciten cómo se van a garantizar esos derechos, que es uno de los grandes temas de, no sé, del derecho internacional versus los derechos el derecho nacional, y eso después cómo se va implementando de manera gradual, porque una cosa nueva que también tiene este texto es el nuevo texto constitucional, la propuesta de la Convención Constitucional, es con respecto a la tutela o la garantía, para que las personas entiendan, es decir, se establecen todos estos derechos, cómo se garantizan, ¿ya? Entonces no es que
por ejemplo, se determine que cada una de las personas va a cumplir ese derecho en ese mismo momento de esa manera, sino lo que se va a tener que ir estableciendo es cómo gradualmente el Estado, dentro de una regla de sostenibilidad financiera, porque eso también está explícitamente establecido en el nuevo texto constitucional, para que no se dé irresponsabilidad fiscal de gasto público, va a establecer legislación o políticas públicas que vayan avanzando en el cumplimiento de esos derechos. Eso va a ser muy relevante porque nos va a permitir primero dimensionar cuántas personas, por ejemplo, o cuántos grupos de personas necesitan ser abordadas a través de esto, y yo creo que eso, en eso me parece que esta Constitución no solamente refleja como un sentir, yo no lo veo como que las demandas sociales estén en la Constitución, sino que se establecen los derechos que la sociedad chilena le parece que debieran estar en el texto constitucional, se establece claramente que esto tiene que ser gradual y que tiene que ser con responsabilidad de gasto fiscal, porque si hay una irresponsabilidad fiscal sería inconstitucional, porque ya la Constitución establece que tiene que haber responsabilidad fiscal. Entonces creo que hay resguardo, ¿no es cierto?, para los grupos sociales y para la estabilidad estatal. Eso obviamente va a requerir que los próximos gobiernos, los próximos congresos, aborden este debate de una manera lo más gradual posible, que va a significar también priorizar ciertas cosas en pos de otras. Sebastián, una cosa breve para avanzar. Si es que, porque como decía Pamela, se establece este principio de responsabilidad fiscal, pero si esto se puede judicializar y eventualmente las personas que accedan a la justicia terminen determinando eventualmente, de hecho algunos abogados han dicho que hay un riesgo y que los jueces terminen de alguna manera haciendo política pública, ¿cómo se puede controlar cómo se puede mantener ese control fiscal si es que la justicia determinara que se tiene que proveer, por ejemplo, el derecho, en el caso de que sea exigible? Por cierto, Bárbara, yo coincido con esa dificultad, pero antes de abordarla me gustaría intentar reaccionar al emplazamiento que ha hecho Patricio cuando sostiene que... La inflación de derecho. Claro, aquí solamente no habría una inflación de derechos. Partamos reconociendo que hay una inflación de derechos porque no hay constitución en el mundo que reconozca derechos a la naturaleza. 1. 2. No hay constitución, salvo Ecuador, ya lo dijimos, ¿no? 2, no hay constitución en el mundo que reconozca el derecho al aborto como lo reconoce esta constitución. Ninguna en el mundo. Entonces no hay tratado internacional tampoco en el mundo que lo diga tal cual lo dice esta constitución. Entonces hay ahí una segunda respuesta al emplazamiento. Tercero, miremos algunos derechos más en debate. Perdona que nos quedemos en esto, yo creo que... Claro, nos quedamos en el artículo 17, pero me parece importante, sobre todo para que las personas entiendan que esta no es una constitución, no estamos hablando del derecho de los niños, niñas y adolescentes, o de los derechos habituales, sino fíjense algunas cosas que dice este borrador. 1, derecho a cuidar, ser cuidadas y cuidarse. 2, el derecho a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente, culturalmente y adecuada. El derecho al deporte, la actividad física y las prácticas corporales, el derecho al ocio y a disfrutar del tiempo libre, el derechos culturales del pueblo tribal afrodescendiente. Todo eso a mí me parece perfectamente razonable. Yo no tengo ningún inconveniente con que, aquí voy a tener inconveniente con la práctica del deporte, con la actividad física o con la alimentación saludable y el uso y disfrute del tiempo libre. Por supuesto que no tengo ninguna dificultad con ello y nadie debiera tenerlo. Lo cierto es que cuando la llamamos derecho, estamos diciendo algo que tradicionalmente reservábamos para aquellos aspectos más relevantes de nuestra dignidad como personas. Y entonces ahora lo repartimos para todo, a la naturaleza, al aborto, al deporte. Y entonces al final, si es que esto no es inflación de derechos, bueno, ¿qué es esto? Es una retórica agobiante en donde todo es derecho. Y cuando todo es derecho, al final nada lo es. Y entonces matamos la herramienta. Pero en fin, ya, y cierro con la pregunta, perdón. La pregunta es sobre la responsabilidad fiscal. Obviamente la judicialización, obviamente las expectativas, la presión inflacionaria que genera todo esto va a ser
importante. Y el principio que destaca Pamela, que me parece que es un principio importante, el de responsabilidad fiscal, es solo un principio, es una directriz, no tiene la fuerza muchas veces como para sustentar una inconstitucionalidad, entre otras cosas, por una cuestión muy simple, porque la responsabilidad fiscal es una cuestión global. En cambio, el gasto está asociado a una decisión, a esta sentencia, a esta ley. Entonces nosotros no vamos a poder decir financiar esta prestación es inconstitucional porque se sale de la responsabilidad fiscal o de los presupuestos balanceados, porque al final eso es una decisión global y al menos tremendamente interpretable. Por eso entonces yo creo que aquí hay un riesgo evidente. Voy a agregar algunos otros artículos para que podamos incorporar a la conversación porque ya nos va quedando poco tiempo. Sigamos, algunos de los más relevantes. Artículo 21, y va muy alineado con lo que hablábamos en un principio. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Tenemos también el artículo 25, el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Niños, niñas y adolescentes, dice el artículo 26, son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile. No hemos tomado mucho tiempo para abordar estos artículos y los iniciales tal como lo estaban viendo, porque en el fondo esto de alguna manera va a determinar la relevancia de los derechos, la viabilidad de poder ejercerlos, quiénes vamos a ser los titulares, y eso de alguna manera va a determinar todo el texto de la Constitución. Por eso hemos querido hacer un análisis en mucha profundidad de estos temas. Pamela, ¿qué te parecen estos artículos que mencionamos? Me parece un gran avance democrático y social que se expliciten los derechos hacia las mujeres, hacia las diversidades y hacia las niñas, niños y adolescentes. Porque a pesar de que probablemente uno podría decir que en el texto vigente se establece la igualdad entre hombres y mujeres o que a través de los tratados internacionales se podría proteger a los niños, niñas y adolescentes, la realidad muestra algo totalmente distinto. O sea, si uno mira cualquier evidencia científica o datos comparados, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y las diversidades sufren vulnerabilidad de sus derechos constantemente y diariamente. Y quiero volver a un punto que no es menor que mencionaba Sebastián con respecto al derecho a los cuidados, porque no me parece que eso sea irrelevante, me parece muy relevante. Hay bastantes estudios que muestran, hay un estudio que hizo Comunidad Mujer con mucho detalle, que la destinación del tiempo a los cuidados recae fundamentalmente en las mujeres y que no hay nada dentro de nuestra legislación ni en nuestra política pública que proteja a las mujeres en ese rol. No se valoriza, queda fuera del sistema de previsión social, del sistema de salud, avanzar en definir el derecho a los cuidados va a permitir que el Estado, a través de la política pública, la legislación, se haga responsable de eso, y eso va a repercutir efectivamente en que las mujeres podamos autodesarrollarnos de una manera mucho más efectiva dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que eso también hay que irlo mirando de manera sistémica. Es muy relevante que se establezca, por ejemplo, que las mujeres tenemos derecho a vivir nuestra integridad física, que se nos va a proteger de la violencia, que se nos va a proteger de la vulneración, sobre todo también las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que cuando una sociedad logra visibilizar eso, ponerlo públicamente, conversarlo, nos va a permitir tener una sociedad mucho más armónica y probablemente también, creo que se ha venido estudiando mucho en los últimos años, eso es un camino a disminuir la violencia social, que creo que es uno de los principales problemas que tenemos hoy día como sociedad. Patricio. Yo quiero detenerme en un punto importante que planteó Sebastián a propósito de la operatoria. Hoy día hemos hablado de algunos derechos, la conversación va a seguir, y es el tema de este principio de responsabilidad fiscal, y muy atado al principio de progresividad, es decir,
el cumplimiento de los derechos o la satisfacción de los derechos se hace de manera progresiva, no instantánea. Tiene un punto, Sebastián, absolutamente. El principio por sí mismo, primero, no produce resultados directos y es difícil articular una violación a un principio. La clave está en si ese principio viene acompañado de reglas o no y de instituciones coherentes con el principio. Y ahí el balance es mixto. Yo creo que hay algunas reglas importantes que son coherentes con el principio y nadie ha estudiado mejor estas reglas sobre cómo se tramita la ley de presupuesto que Sebastián, cuáles son las reglas específicas que tenemos en Chile para que el presupuesto que se aprueba una vez al año no sea deficitario. Se ha discutido mucho sobre esta posibilidad que los parlamentarios puedan iniciar un proyecto que significa gasto, pero que necesiten la concurrencia del presidente de la República para que el proyecto siga adelante después de un cierto plazo. Podemos discutir si es buena, regular o mala, pero se inscribe dentro de un esfuerzo por preservar la responsabilidad fiscal. De hecho, la idea de esta fórmula es de dos personas que nadie podría sospechar de ser populistas. Esto lo publicaron en un libro en 2021, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, un economista muy prestigioso, más bien de centro derecha, y Jorge Rodríguez Hijo, que trabajó en la DIPRES durante 15 años. A ellos les pareció que esta fórmula era una manera de conservar la responsabilidad fiscal, involucrando a los parlamentarios en los debates de política pública, tratándolos como adultos, obligándolos a justificar el gasto que están proponiendo. Entonces, la clave es, como dice Sebastián, el principio solo no sirve de mucho. ¿Cuáles son las reglas? Desgraciadamente hay otras reglas y otras instituciones que yo creo que no quedaron muy alineadas. Podremos hablar más adelante. Yo tengo serias dudas de que la tutela judicial que reemplaza al recurso de protección sea coherente con esta idea de que el gasto esté ordenado, de que el gasto esté planificado y de que el gasto sea definido por las instituciones democráticas, es decir, por el Parlamento y por el presidente de la República. Pero no dejemos a nuestro público con la impresión de que no hay ninguna regla en materia de responsabilidad fiscal. Hay bastantes reglas, podemos discutir si son perfectibles, pero hay reglas, no es un puro principio retórico. Sebastián, algo que agregar también, ya sea de esto o de los artículos que mencioné hace algunos instantes, que ya hace también algunas bajadas respecto a derechos fundamentales de personas, niños. Sí, yo quisiera agregar dos cosas. La primera es que toda esta discusión que estamos teniendo nosotros es una discusión muy presente también en el mundo. Hace algunos años, un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Jamal Green publicó un libro que en Estados Unidos ha causado mucho debate, que es When Rights Went Wrong, es decir, cuando los derechos van mal o fueron mal, no sé cómo traducirlo, la verdad. Y luego dice cómo nuestro discurso de derechos, el subtítulo está desgarrando América, a Estados Unidos se refiere. ¿Y qué es lo que argumenta? Lo que argumenta es que cuando nuestro discurso político se transforma en un discurso de derechos, rápidamente separamos aguas, porque si yo digo yo tengo derecho a algo y tú dices tú tienes derecho a otra cosa distinta, es muy difícil construir puentes, precisamente porque los derechos son cartas de triunfo. Esto mismo dijo hace 30 años otra profesora que se llama Mary Ann Glendon, pero como ella era una profesora más conservadora, como que la miraban con cara de que no correspondía, pero ahora Jamal Green, profesor de Columbia, sumamente progresista, dice lo mismo. Bueno, tenemos que prestar atención. Este borrador está caminando por esa senda. Y nuestra política, ¿para qué decir? Nuestra política está caminando por la senda de que cada uno reclama tener un derecho. Y cuando reclamamos tener un derecho, como que la discusión debiera acabarse. Pero mientras no se acabe, eso quiere decir que estamos desvalorizando muchas veces esos derechos porque no le estamos dando la importancia debida. Y una palabra sobre los textos, sobre los artículos que tú leíste. Lo que a mí más me duele es la consagración del derecho a la vida. Está, a mi juicio, correctamente consagrada en lo que dice, y es un texto que yo creo moderniza lo que hoy día ya tenemos. Pero no dice una frase que hoy día está en la Constitución que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Y está bien, no está esa frase, pudiera no estarlo, y entonces dejar esa discusión que es de la vida del que está por nacer al legislador, pero no. No les basta eso, no les fue suficiente a los convencionales eliminar esa frase, sino que además reconocen lo que ya he dicho, que es el aborto, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo,
lo que si bien está delegado a una ley, obviamente nos va a abrir discusiones enormes el día de mañana sobre qué significa esto y si es que el que está por nacer es sujeto de derechos, si es que el que está por nacer es sujeto de alguna protección o no. Y yo lamento que en la Convención, como ninguna otra constitución en el mundo, nos haya propuesto un texto como el que en esta materia ha hecho. Antes de darle la palabra a Pamela, quisiera agregar un último artículo que vamos a abordar en este programa, que nos abre un poquito también el marco, el artículo 30. Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad no puede sufrir limitaciones de otros derechos que aquellos estrictamente necesarios para la ejecución de la pena. Pamela. Bueno, me parece correcto. Yo sé que a veces es como muy impopular hablar de los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no es cierto? En general uno dice, bueno, si están privadas de libertad son personas que han cometido un crimen, un error, a veces, bueno, no todas, pero y que por tanto no debieran tener derechos. Pero yo creo que si coincidimos como sociedad que los derechos son inherentes a las personas, ya estar privado de libertad es una sanción, un castigo que en general nuestro sistema judicial establece relacionado de manera proporcional a el crimen o el error que se cometió, y por tanto debiera ser acotado a ese límite. Y yo creo que es importante que lo señale el texto constitucional chileno por una razón bien concreta. En general, en todos los análisis comparados sobre los derechos fundamentales en el mundo, Chile está bien rankeado, bien establecido en los rankings, pero en los derechos de las personas privadas de libertad siempre estamos muy atrás. Ya somos de los países, junto con otros de América Latina, que lamentablemente no se dan garantías a las personas que están privadas de libertad, y eso tiene un efecto también, porque cuando uno garantiza los derechos, los otros derechos, no los que se le privan a esa persona por su sanción, limitas mucho la posibilidad de reinserción social, ¿ya? Y con los altos niveles de encarcelación que nosotros tenemos como país, América Latina también está en esa línea, tenemos que pensar cómo hacemos, ¿no es cierto?, este proceso también de reinserción en la sociedad, que también es impopular, que también es costoso, pero es muy necesario para, yo creo que abordar, como decía anteriormente, este gran problema que tiene la sociedad actual, que es la violencia social. O sea, nosotros tenemos que buscar mecanismos de poder reincorporar a personas que han cometido delitos, que han cometido crímenes, proporcionalmente, ¿no es cierto?, a lo que ha sido ese hecho y su sanción. Y respetar los derechos de las personas privadas de libertad me parece que van en esa línea, ¿ya? Entonces, creo que es importante que eso esté señalado. Patricio, este es un tema que, como dices, es popular y se genera todo debate a propósito de noticias que hemos visto en los últimos días, cómo se vulneran derechos humanos de presos, así mismo como lo hemos visto en otros ámbitos. Bueno, este es un tema muy, muy bueno para mirar el sentido profundo de los derechos en general, porque significa ponerse en los zapatos de la persona contra la cual el Estado, a nombre de todos los demás, se dirige para hacer justicia. Y es bueno porque muchas veces pensamos que es siempre un otro, nunca vamos a ser nosotros, siempre es un otro, un malo. Pero la verdad es que cualquiera potencialmente puede verse en la situación en que el Estado dirija su poder, te detenga en prisión preventiva, te condene. Ya la actual Constitución, en el 19 número 7, bajo el nombre de libertad personal y seguridad individual, invito a la gente a leer siempre en comparación el proyecto con la actual Constitución, viene con varias letras, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cada una de ellas podría ser considerada un derecho en sí mismo, donde se dicen cosas importantes. Aquí yo veo un avance de algo que de alguna manera ya está dicho en muchos tratados internacionales. El Pacto San José de Costa Rica tiene una referencia muy rica sobre... Este es un tema complejo, especialmente porque no hay que hacerse los lesos
dado el nivel de angustia y temor con que la población sufre hoy día la violencia de la delincuencia. Entonces es muy complejo conversar de esto, no advirtiendo los niveles de dolor y angustia frente a crímenes que estamos observando. Entonces de repente alguien podría pensar que uno es un extraterrestre, que está o insensible, o que vive no sé dónde. Tenemos que ser capaces en cualquier constitución de demostrar que nosotros tratamos a las personas que cometen crímenes distintos a la manera en que las personas que cometen crímenes tratan a sus víctimas. Entonces, si condenamos a alguien a la pérdida de la libertad, que es algo muy doloroso para un ser humano, perder la libertad por 5, 6, 7 años, no tiene por qué eso ir aparejado de la pérdida de otros derechos. Especialmente si nosotros queremos que esa persona, cuando salga de esa privación de libertad, pueda hacerlo en condiciones que le permitan reincorporarse. Tratar a una persona de manera inhumana para satisfacer un anhelo de venganza, un desahogo, una rabia muy natural, muy natural, es muy humano sentir esa rabia contra quien mató a un niño, contra quien violó a una mujer. Pero entender esto como algo civilizatorio, Sebastián usó la expresión civilizatorio. Así que estas cosas están en tratados internacionales, están en la jurisprudencia de nuestros tribunales, aquí se formalizan, se expresan y se ponen más allá de la política normal. Ese es el sentido también de los derechos. Yo, para que no parezca a los auditores que estamos en polos completamente opuestos con Sebastián en este punto, yo tampoco creo que toda cosa que a uno le parezca interesante deba ser derecho fundamental. Tengo muy serias dudas con el derecho al ocio, me gusta más la idea del descanso, ojalá podamos tener todos, pero si llamar algo derecho significa sacarlo de la política normal, volverlo indisponible para las mayorías simples, yo preguntaría, ¿cuáles de las cosas que aparecen en el capítulo de derechos nosotros sí dejaríamos para la política normal? Estas cosas que hemos conversado sobre el trato al preso, sobre la reinserción, sobre los derechos del detenido, a que se le... En fin, todas esas cosas las queremos dejar a disposición de la política normal porque lo que no es derecho está a disposición de la mayoría simple. Así es la cosa. Si queremos que algo no esté sometido a los vaivenes de la política normal, tenemos que darle una cierta rigidez y una cierta supremacía. Podemos hacerlo en el texto de la Constitución, podemos hacerlo con la jurisprudencia como otros países, podemos hacerlo con tratados internacionales. Pero ese es el esfuerzo civilizatorio del que estamos hablando. Esfuerzo civilizatorio de poner ciertas cosas preciosas, valiosas, al margen de la política normal. Ahora, una cosa es este principio que hemos estado conversando de que no se le puede violar en el fondo sus derechos y que no se le puede agravar más allá, como decía, de la pena que le está establecida. Pero hay varios otros derechos que se les han entregado que vamos a seguir comentando en los próximos programas. Algunos dicen que son muchos, otros dicen que está perfecto. Bueno, cada uno se va a poder armar después su opinión. Sebastián, ya no nos queda tiempo, así que si quieres agregar algo fundamental en solo unos segundos. Yo estoy de acuerdo con Pamela y Patricio en la importancia de este tema. Yo creo que nuestro respeto por la dignidad es especialmente de las personas, es especialmente relevante declararlo cuando se trata de personas a las cuales uno mira con distancia, como son los presos. Es decir, aquí es donde nosotros tenemos que ser especialmente cuidadosos porque es muy fácil que nosotros no creamos en eso. Oye, pero una cosa muy cortita, Bárbara. Este artículo nos vincula con una discusión que hoy día aparece en Crónica Constitucional a propósito de la candidatura de los presos. Yo sé que eso se va a hablar, no sé si con nosotros, en materia de ciudadanía, pero hay aquí siempre los penalistas han señalado que los presos no pueden ser candidatos bajo la nueva Constitución porque lo dice el Código Penal. Pero esta norma hace que miremos el Código Penal del mañana, si es que esta Constitución se llega a aprobar, con unos ojos distintos. Por eso cuando se discute sobre la candidatura de personas que están en prisión, hay que discutirlo a la luz de la Constitución y no a la luz, como lo hacen los penalistas, del actual Código Penal. Y por eso entonces yo discrepo de algunas opiniones que aparecieron hoy día en Crónica Constitucional sobre esta materia. Pero en fin, espero que eso lo podamos discutir más adelante.
Seguro lo vamos a discutir. Les queremos dar las gracias, por supuesto, siempre súper interesante la conversación, Pamela, Patricia, Sebastián. A todos los dejamos invitados. Vamos a seguir haciendo varios capítulos de derechos fundamentales. Tal como les decía, no los vamos a poder abordar todos, pero probablemente muchos de los que están bien expresos, explícitos, entonces no van a necesitar una explicación, los van a poder leer, vamos a tener toda la información disponible en EMOL. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos de nuevo el lunes. Vamos a seguir abordando los capítulos del texto constitucional, la propuesta que se ha presentado. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao, nos vemos.